Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema clave, las normas contables que obligan a las empresas a ser, digamos, honestas sobre el valor real de lo que tienen. Veremos cómo se garantiza que los activos no sean solo números inflados en un papel, sino un reflejo fiel de su salud económica. Y para entenderlo bien, nos basaremos en la Norma Internacional de Contabilidad 36 y en material de apoyo fundamental, como el que ha sido recopilado por expertos como el ingeniero tasador Luis Fernando Restrepo. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando el valor de una máquina, un edificio o una flota de vehículos en los libros contables es mucho más alto de lo que realmente se podría sacar por ellos? Bueno, ese desfase puede estar ocultando problemas bastante serios. Para entender esto a fondo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a definir cuál es ese problema del valor oculto. Después, exploraremos las dos caras que tiene el valor real de un activo. Luego, identificaremos las señales de alarma que disparan todo este análisis. Veremos cómo se aplica a activos que funcionan en equipo y, finalmente, llegaremos al diagnóstico definitivo. Bien, entremos en materia. Todas las empresas, sin excepción, registran sus activos, pensemos en maquinaria, edificios, lo que sea, a un valor específico en sus estados financieros. A ese valor se le conoce como importe en libros. Es, básicamente, lo que costó originalmente ajustado por el desgaste y el uso a lo largo del tiempo. Pero claro, el mundo no se detiene. ¿Qué pasa si una nueva tecnología de repente vuelve obsoleta a toda una línea de producción? O si un cambio drástico en el mercado hunde la demanda de lo que esa máquina produce. Y ahí está el peligro, tener activos que son casi fantasmas en el balance. Esto crea una imagen totalmente distorsionada de la salud financiera de la empresa. Y es precisamente ese problema el que la Norma Internacional de Contabilidad 36 busca evitar a toda costa. Entonces, ¿cómo se hace esta especie de chequeo de salud financiera? La norma nos dice que hay que comparar el importe en libros con algo llamado importe recuperable. Y aquí atención porque hay una distinción clave. El propósito de este avalúo es puramente contable para los estados financieros. No tiene nada que ver con el valor que se usaría para un seguro contra incendios, que lo que busca es reponer el bien. Tampoco es el valor para una garantía bancaria, ni mucho menos el precio para una venta comercial. Cada objetivo requiere una metodología y un enfoque completamente distintos. El punto crucial aquí es este. El importe recuperable es, sencillamente, lo máximo que la empresa puede obtener de ese activo. Y es una elección muy pragmática entre dos caminos. O lo vendemos o lo seguimos usando para que genere dinero. El camino que dé más valor, ese es el que cuenta para este análisis. Y lo interesante de esto es la decisión estratégica que hay detrás. ¿Qué conviene más? ¿Vender el activo ahora mismo y obtener un dinero rápido? ¿O seguir exprimiendo su potencial productivo a lo largo del tiempo? La empresa tiene que elegir la cifra más alta. Y ojo, la forma de calcular estos valores, ya sea por el enfoque de mercado, de ingresos o de costo, no es al azar. Depende de si hay datos disponibles, del propósito exacto del avalúo y de quién va a usar esa información. Se busca que el método sea siempre el que mejor refleje la realidad de ese activo en particular. Si después de hacer todos estos cálculos resulta que el valor que está en los libros sigue siendo más alto que el importe que se puede recuperar, bueno, la diferencia es una pérdida por deterioro. Así de claro. Y la empresa tiene la obligación de reconocer esa pérdida y ajustar sus cuentas a la realidad. Ahora, esto no significa que una empresa tenga que hacer este cálculo tan detallado para cada uno de sus activos todos los años. No, para nada. El proceso se activa solo cuando aparecen ciertas señales de advertencia. Es como si se encendiera una luz de emergencia en el tablero financiero. Las alertas pueden venir de afuera, del entorno. Por ejemplo, que el valor de mercado de ese tipo de activos se desplome, o que surjan nuevas leyes que restrinjan su uso, o incluso que las tasas de interés suban tanto que afecten todos los cálculos de valor a futuro. O las señales pueden ser internas, de la propia empresa. Por ejemplo, que la máquina esté visiblemente dañada u obsoleta, o que haya planes concretos para cerrar la fábrica donde opera. O, algo muy común, que los propios informes de gestión muestren que ese activo está generando mucho menos dinero de lo que se había proyectado. Pero la cosa se pone más compleja. ¿Qué pasa con un activo que por sí solo no genera ingresos?
Pensemos en un horno muy específico dentro de una compleja línea de producción farmacéutica, o en una sola cosechadora en la inmensidad de un gigantesco ingenio azucarero, o por ejemplo, una grúa que es parte fundamental de un buque granelero. El valor de esa pieza está totalmente atado al sistema completo. Es que es prácticamente imposible medir los flujos de efectivo que genera esa única pieza. Intentarlo sería como querer medir la contribución de un solo ladrillo al valor total de un edificio. Es absurdo. Y para solucionar esto, la norma introduce un concepto que es crucial. Se llama unidad generadora de efectivo, o UG. La idea es simple. En lugar de evaluar ese horno solito en la farmacéutica, se evalúa toda la línea de producción a la que pertenece. En lugar de analizar solo la cosechadora, se analiza la operación completa del ingenio azucarero. Se busca el equipo más pequeño que juega su propio partido financiero, por así decirlo. Y este ejemplo lo ilustra a la perfección. Imaginemos una empresa de autobuses que está obligada por contrato a operar 5 rutas, y resulta que una de ellas da pérdidas. No se puede decir sin más que los autobuses de esa ruta han perdido su valor. ¿Por qué? Porque su valor depende del negocio completo. La empresa no puede simplemente vender esos autobuses y abandonar la ruta sin más. Están atados al contrato global. Muy bien, entonces, después de todo este análisis, ¿cuál es el diagnóstico final? Y más importante, ¿cuál es el tratamiento que se debe seguir? El proceso es súper metódico. Primero, estar atentos a las señales de alarma. Segundo, calcular el verdadero valor recuperable, el real. Tercero, comparar ese valor con el que está en los libros contables. Y cuarto, el paso final. Si es necesario, se hace el ajuste y se reconoce la pérdida. Y este ajuste no es algo menor, ¿eh? Impacta directamente en la rentabilidad de la empresa, en la última línea del estado de resultados. Y por supuesto, envía una señal muy clara al mercado sobre la verdadera capacidad que tienen sus activos para generar valor. Pero, y esto es muy importante, no es necesariamente un camino sin retorno. Si las condiciones que provocaron el deterioro mejoran, imaginen que el mercado de un producto se recupera de forma espectacular. La empresa puede revertir esa pérdida que había reconocido. Es una forma de mostrar que el valor del activo se ha restaurado. Al final del día, todo esto se resume en una palabra: confianza. Esta prueba de deterioro es un mecanismo fundamental que evita que las empresas escondan malas noticias detrás de cifras contables que ya no son reales. Es una herramienta poderosísima para prevenir escándalos financieros y para proteger a quienes invierten su dinero o prestan esa compañía. Así que, la próxima vez que alguien vea un balance general, vale la pena hacerse la pregunta: ¿cuál es la historia real que hay detrás de todos esos números? Y sobre todo, ¿qué tan a prueba de la realidad está el valor que dicen tener?